¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, depende de dónde estén. Soy Francisco Oliva, director de la empresa Industrias Especializadas Oliva, mejor conocidas como IESO, Sistemas contra Incendios. Estamos aquí por invitación de Americ, a través del licenciado Carrillo. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Vamos a participar en este ciclo de entrenamientos que les están impartiendo a los miembros para, entrenarse, para hacer algo, ¿verdad? Ahora que estamos en confinamiento. Gracias por la oportunidad. Tenemos 35 años de experiencia en los sistemas contra incendios. Empezamos a mitad de los 80s a estudiar con NFPA en la ciudad de Los Ángeles. Por ahí empezamos un grupo y tenemos toda la vida haciendo lo mismo. Somos una empresa que puso un centro de entrenamiento. Estamos precisamente aquí en el segundo piso, en el laboratorio de Risers, donde ahorita les mandamos un pequeño paneo. No los quiero aburrir, pero en fin, lo que sí les quiero decir es que con mucho gusto, por invitación del licenciado Carrillo, compartimos nuestra experiencia. La meta es que tengan herramientas que les ayuden en este mundo competido en el que vivimos hoy en día, que les ayuden y les den una ventaja sobre sus competidores, que puedan cumplir con las expectativas de sus clientes y que logren sus metas. Vamos a empezar con un tema meramente de introducción a los sistemas contra incendios húmedos a base de mangueras, basados en la norma oficial mexicana 02 de Secretaría del Trabajo. De ahí vamos a continuar con sistemas de rociadores automáticos. De ahí podemos seguir con cómo instalar tanques de agua, cómo instalar equipos de bombeo, cómo instalar sistemas de detección y alarma. Todo eso, tenemos plena experiencia en eso. Tenemos mucha literatura que hemos generado nosotros mismos. Si ustedes tienen un tema particular, por favor, mándenos una nota, mándenos un comentario a través de Americ, para que todo vaya por un solo camino y con mucho gusto los atendemos. Vamos a continuar entonces ahorita en breve con el primero de varios seminarios. Nuestro tema de hoy, introducción a los sistemas contra incendios vía húmeda, siguiendo básicamente nuestra famosa norma oficial mexicana 002 que emite Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Antes de hablar de sistemas contra incendios, necesitamos primero definir qué es el fuego. El fuego, hay una definición de internet, me pareció buena. El fuego es la emisión de luz y calor producida por la combustión de la materia. ¿Sí? Cuidado, algunos fuegos son imperceptibles para el ojo humano, como los que produce el gas hidrógeno. ¿Sí? Para entender bien lo que es el fuego, lo más sencillo es tomar el famoso triángulo de fuego. Para que se dé fuego, para que se dé la combustión, se necesitan 3 ingredientes básicos. Oxígeno. Y oxígeno suficiente para que se dé la combustión es el mismo oxígeno que usamos para respirar nosotros. Mientras estemos respirando, hay suficiente oxígeno para que se dé la combustión. Entonces, un edificio, cualquier establecimiento, si estamos adentro y podemos respirar, se puede dar la combustión. Material combustible. Y material combustible estamos hablando de cartón, madera, plásticos, telas, líquidos flamables, líquidos combustibles, gasolina, diésel, aceites, thinner, pinturas, solventes. Hay una gama enorme de productos, de materiales en estado líquido, sólido y gaseoso que pueden entrar en combustión. Y por último, lo que inicia la combustión, una fuente de ignición. El calor suficiente para que empiece el fuego y se dé esa reacción en cadena y siga y se mantenga la combustión. ¿Sí? Entonces, si uno de esos 3 elementos los suprimimos, podremos suprimir también el fuego.
Tenemos varias clases de fuego. El fuego se clasifica, ¿sí?, digamos, en lo que lo produce el fuego, los tipos de fuego. Tenemos primero el fuego que le llamamos clase A, producido por material orgánico sólido. ¿Qué es eso? Pues es cartón, madera, acerrín, telas, todo eso que es de producto orgánico y que puede entrar en combustión, y típicamente se apaga con agua. Tengan en cuenta que estos materiales son la inmensa mayoría de lo que está a nuestro alrededor. Cortinas, ropa, cajas de cartón, papel, todo eso está dentro de esa categoría de fuegos clase, o pueden más bien generar fuegos clase A. ¿Sí? Seguimos ahora con los fuegos clase B. Son los que son originados típicamente por líquidos flamables y combustibles. Y observen el símbolo, ¿verdad?, de los fuegos clase B. Son originados por gasolina, por diésel, alcoholes, todos esos productos que son flamables, que son combustibles. Más adelante vamos a ver las definiciones de flamable y combustible. Y en términos generales no se apagan con agua. Fuegos clase C son producidos por equipo eléctrico, centros de carga, cableado, conexiones eléctricas, en general todo lo que tenga que ver con la electricidad, desde que llega la cometida al edificio, a la nave industrial, al centro comercial, a las viviendas y toda la distribución de lo que es fuerza, ¿verdad?, hasta el último contacto que tengamos. Todo eso puede provocar fuegos de los que se llaman clase C. Pueden ver en la pantalla el símbolo del fuego clase C. Obviamente no se apagan con agua, digo, eso es más que obvio, ¿verdad? Están expuestos a recibir una descarga eléctrica y podría ser mortal, ¿verdad? Entonces, se apagan típicamente con otros componentes, con polvos químicos, con gases, pero no con agua. Fuegos clase D son fuegos que son, pues, poco comunes en nuestra vida diaria. Son producidos por metales que tienen esa característica que pueden entrar en combustión. Pueden ver en pantalla el símbolo del fuego clase D. En este grupo de metales están el magnesio, sodio, potasio, titanio y el aluminio en polvo. Entonces, cuidado, si tienen algún proceso de manufactura donde tienen que tratar con esos tipos de metales, potencialmente hablando, tienen un riesgo de que ellos entren en combustión, y tampoco se utiliza el agua para apagarlos porque producen reacciones exotérmicas muy violentas. Entonces hay que también típicamente atacarlos con agentes especiales para este tipo de fuegos, ¿sí? Vamos a hablar de ellos más adelante. Por último, fuegos clase K, K de kitchen, pueden ver la imagen allí en pantalla también. Se dan en las cocinas, como dicen, cocinas calientes, donde está involucrado el gas LP, gas natural, donde tenemos otra vez, acuérdense del triángulo de fuego, tenemos una fuente de ignición, el gas, tenemos material combustible, la grasa que estamos usando para cocinar, y tenemos el oxígeno, mientras estén respirando los cocineros, señal de que potencialmente hablando pueden integrarse los elementos y darse esa combustión, esa reacción en cadena, ¿verdad? Entonces todo es cosa de que alguien no limpie adecuadamente la parte interior de la campana, el ducto de extracción, y permita que se acumule la grasa, y en algún momento el fuego llegue a iniciar la combustión de esa grasa para que se pueda dar una reacción en cadena. Acuérdense que en muchos de los casos tienen ventiladores que hacen aire forzado y eso aviva mucho la combustión. Entonces, restaurantes que se han quemado, en general casi les podría asegurar que el fuego inició en la cocina caliente por un descuido, por una falta de limpieza, ¿verdad?, de mantenimiento. Entonces tenemos esta gama de fuegos, e insisto, de lo que más vamos a hablar ahorita es de los fuegos clase A, para aplicar, ¿verdad?, nuestros sistemas con incendio base agua y aplicar las normas mexicanas y algunas normas internacionales de referencia.
Con todo esto que hemos visto, con todos los tipos de fuego, el triángulo de fuego, la definición de lo que es el fuego, vamos a ver una definición también que está en internet, que después de revisar muchas definiciones me pareció buena, se las voy a leer textualmente. Sistema contra incendios son el conjunto de medidas previamente diseñadas que tienden a minimizar los efectos del fuego en caso de un incendio a fin de brindar un nivel de seguridad para el desalojo oportuno de los ocupantes y evitar daños mayores a un inmueble o propiedad. Si empezamos a desmenuzar un poco la definición, en palabras más, palabras menos, el sistema contra incendios tiene como objetivo que la gente salga, que la gente evacúe el edificio sin que haya intoxicados, por rutas seguras, que estén bien iluminadas, que tengan el tamaño correcto, que tengas que recorrer la distancia mínima para que salgas a una zona segura, que esté ventilado. Todo eso es parte del sistema contra incendios. Proteger la vida humana que está dentro del inmueble, llámese empleados, ocupantes, visitantes, quien sea, ¿verdad? Y tengan en cuenta que los inmuebles pueden ser lugares donde tenemos gente que no puede caminar, como en el caso de los hospitales, o pues tenemos gente muy joven que se va a desorientar en una escuela primaria, ¿verdad? Donde todos pueden correr en direcciones opuestas. Entonces debemos de pensar en todos esos escenarios para evacuar de forma segura a los ocupantes y por otro lado tener las medidas de suprimir, contener y suprimir los incendios, ya sea de forma manual o de forma automática. El método tradicional, el método, me imagino, más conocido, en lo primero que pensamos cuando hablamos de sistema contra incendios, posiblemente sea de un extinguidor. Y yo creo que el extinguidor más popular en el mundo es el extinguidor que tiene dentro como agente extintor al polvo químico seco. Se llama extinguidor ABC. ABC porque puede apagar incendios del tipo A y del tipo B y del tipo C también, ¿sí? Lo vemos colgado en muchos lugares, en distintos soportes. Definitivamente es un excelente elemento para fuegos que inician, para algo que está empezando, es lo mejor que hay. Antes de que venga alguien con una manguera, antes de que se abra un rociador, creo que un extinguidor es un buen aliado, ¿sí? Y el tipo ABC es un buen agente extintor, tiene algunos problemas, es corrosivo para algunos equipos electrónicos, pero bueno, ya hablaremos en otra oportunidad de los problemas que pudiera provocar el polvo. En sí, lo que sí es importante es que los extinguidores en su parte interior pudieran tener, además del polvo químico seco, pudieran tener una espuma, como la que hablábamos para los fuegos de líquidos flamables y combustibles, pudieran tener agua a presión, pudieran tener un gas, un agente que barriera el oxígeno para romper la cadena del fuego, pudieran tener distintos agentes extintores. No podemos empezar a diseñar, o peor todavía, no podemos empezar a construir un sistema contra incendios sin saber a dónde vamos. El primer paso definitivamente es medir el riesgo de incendio. ¿Cómo se mide el riesgo de incendio? Tenemos normatividad mexicana y también internacional que nos dicen cómo se mide el riesgo de incendio, ¿sí? Es algo así, imagínense que alguien quisiera tomar un Uber con su celular, ¿verdad? Baja la aplicación y dice, el primer paso, dice, ¿dónde estás? Pues estoy en tal lugar. ¿A dónde quieres ir? Si no sabemos a dónde vamos, pues no puedes pedir un taxi, ¿verdad? O un Uber o un servicio, ¿no? Lo mismo pasa en los sistemas contra incendio. Es importante identificar, medir cuál es el nivel de riesgo. ¿Qué ponemos? ¿Solo extinguidores o ponemos algo más? Entonces lo primero es medir el fuego y nuestra norma oficial mexicana 02 que emite Secretaría del Trabajo en su última edición 2010 nos da una tabla como una referencia para medir el riesgo y nos dice si el riesgo es ordinario o extra o qué es, ¿sí? Nuestras normas de referencia que tenemos en México, la NMX 066,
que de veras un esfuerzo impresionante que hizo AMRASI. También vienen ahí mucha de la información para medir el riesgo. NFPA, en su estándar número 13 de rociadores, también nos dice cómo clasificar el riesgo. Entonces, lo primero es clasificar el riesgo, es decir, tenemos un almacén que tiene tales materiales, tales productos, estos se apagan con agua, estos se apagan con otra cosa distinta al agua, eso es lo que hay que medir. Tenemos una operación que a lo mejor involucra un líquido flamable, que el agua no es lo adecuado, o involucra alguna otra operación donde pudiera haber una reacción exotérmica, una fundición de metal, por ejemplo. Le agregas agua, explota el metal, ¿verdad? Y produces más daño que beneficio, ¿verdad? Entonces, lo primero es medir el riesgo. Después de medir el riesgo, ya pasaríamos propiamente a elaborar el proyecto. Pero, ¿qué pasaría si nos equivocamos en la manera de medir el riesgo? ¿Qué pasa? Puede ser que te equivoques y empieces a caminar en lo que es el desarrollo de tu proyecto y cuando llegues al final te digan, está mal hecho. Lo mejor es que te acerques desde el momento que estás midiendo el riesgo a lo que le llamamos la autoridad con jurisprudencia. ¿Qué significa esto? Tenemos que ver dos escenarios de quienes nos van a aprobar nuestra ingeniería cuando terminemos primero el proyecto del sistema contra incendios. Por una parte son las autoridades competentes, llámese bomberos, protección civil, Secretaría del Trabajo. Por el otro lado tenemos a la compañía aseguradora de tu cliente, del inquilino del edificio. Y tenemos también una gama muy grande de aseguradoras con criterios también muy grandes, distintos muchos de otros. Entonces, establecemos un criterio, decimos, queremos apagar el incendio de esta manera, o de esta otra manera, ¿sí? Y esa información básica, los criterios, llevarlos a las autoridades, llevarlos a la aseguradora, decir, oye, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo con lo que queremos hacer? ¿Sí o no? Si estamos de acuerdo, ya seguimos el siguiente paso, hacer un proyecto en forma, una ingeniería en forma. Volviendo a nuestra norma oficial mexicana 02 que emite Secretaría del Trabajo, y pueden ver en la pantalla, pueden ver la imagen de la norma. Los sistemas fijos contra incendios mencionados en la norma oficial mexicana 02 de la Secretaría del Trabajo en su edición 2010, particularmente el capítulo 5, establece un lineamiento muy general para los sistemas contra incendios, base agua. Nos dice qué volumen de agua debemos almacenar, de qué tamaño debe ser la bomba y más o menos da una idea de cómo debe ser la red de mangueras contra incendio. Entonces, si seguimos en el flujo del agua, lo primero sería el depósito de agua. Y en depósitos de agua tenemos dos alternativas. O tenemos un tanque metálico o tenemos una cisterna, ¿sí? Pero ¿qué volumen debemos de guardar? Y la norma nos da una referencia. Dice, mantener un flujo de 946 litros por minuto durante 120 minutos, o sea, 2 horas. Si mantenemos esos 946 litros por minuto, que equivalen a 250 galones por minuto por 2 horas, llegamos a una conclusión de un volumen de 30,000 galones de agua, que es, digamos, el peor escenario que marca la Secretaría del Trabajo. Nos da otras alternativas, entre algunas de ellas es medir el riesgo. Si medimos el riesgo para un sistema de mangueras, en términos muy generales, muchas autoridades, muchas aseguradoras nos dicen, ¿sabes qué? Para este nivel de riesgo, con 1 hora, con 60 minutos es suficiente. Entonces, si multiplicamos los 60 minutos por los 250 galones por minuto, concluimos con volúmenes de agua de 15,000 galones. Entonces, por ahí un sistema de mangueras, dependiendo del nivel de riesgo de incendio, andará el volumen entre los 15,000 y los 30,000 galones, ya sea en un tanque, ya sea en una cisterna, y de ahí, después de tener ese volumen de agua, esa agua deberá de pasar a través de un equipo de bombeo, que como les digo,
El equipo tiene que tener una capacidad de 250 galones por minuto, que equivale a los 946 litros que establece la NOM 02, ¿sí? Y empujar el agua en dirección hacia la red contra incendios. Si estoy marcando, pueden ver una red en términos generales en la imagen, una red que debe tener la forma de un anillo. Entonces otra vez tenemos un tanque, una cisterna con un cierto volumen de agua. El agua pasa por la bomba, ya sea conectada al tanque o conectada a la cisterna, y de ahí va a la red, y de la red salen todos los disparos a las mangueras clase 2 de 1,5 pulgadas de diámetro para cubrir todo el edificio. Vamos a hablar un poquito más de la bomba, que la estamos dejando. El caudal ya lo tenemos, por lo menos 250 galones. En muchos de los lugares crecen a 500 galones, tenemos un poco más de capacidad. Y esa bomba, ese volumen de agua deberá abastecer a un edificio que tendría una cierta cantidad de mangueras instaladas. ¿Cuántas mangueras vamos a utilizar al mismo tiempo? Solamente 2 mangueras. ¿Por qué? Porque si el fuego empieza, como decimos en Estados Unidos, o dicen más bien en Estados Unidos, que empieza por motivos de Dios, va a empezar en un solo lugar. ¿Dónde? No sabemos dónde, pero en un solo lugar. Va a haber un cortocircuito, va a haber una fuga de combustible, va a haber un montacargas, va a tener una descompostura y va a empezar un incendio. Entonces ahí en ese lugar va a empezar el fuego y solamente 2 mangueras podrán llegar a ese punto y 2 mangueras van a operar. El resto de las mangueras en el resto del edificio van a estar totalmente ociosas. Van a estar ahí esperando a que el fuego posiblemente crezca y empiecen a usar una tercera, una cuarta. Si es así, ya la bomba va a ser totalmente insuficiente para tantas mangueras. Entonces, teóricamente hablando, cada manguera puede conducir 100 galones por minuto. Si conducen 100 galones por minuto y tenemos una bomba de 250, es fácil entender que 2 mangueras son adecuadas, o estamos calculando que en 2 mangueras podemos conducir todo el agua que venga del tanque, pase por las bombas, pase por la red y llegue a los puntos de consumo. Continuando, el agua otra vez va del depósito de agua, pasa por la bomba, se conduce por la red y llega a las mangueras. Si abres una manguera, necesitamos que el agua salga con una presión residual de 7 kilogramos por centímetro cuadrado, equivalente a 100 libras por pulgada cuadrada, de acuerdo a lo que nos marca nuestra norma oficial mexicana 02. ¿Sí? ¿Qué significa residual? Significa que aún con el flujo corriendo, mantengamos esa presión de 7 kilos de acuerdo a lo que establecen esta norma oficial mexicana. ¿Qué es lo que establece otro estándar? NFPA 14, el estándar de referencia para mangueras, dice que la presión deberá ser entre 65 y 100 libras por pulgada cuadrada. O sea, nos da una tolerancia un poco más amplia en la presión residual de las mangueras. En el caso de nuestra NOM, dice mantener 100 libras. ¿Sí? No más de 100. ¿Por qué? Porque va a ser difícil que mantengamos la manguera en operación. Ya perderíamos la manguera, se nos zafaría por la fuerza de empuje, ¿verdad?, del agua. Entonces, si tenemos 2 mangueras que cada una conduce 100 galones por minuto y necesitamos 7 kilogramos en la parte más alejada del circuito, es fácil entender que el sistema contra incendios y particularmente la bomba tendrá que empujar esos 250 galones a una presión tal que podamos perder en el camino 20, 30, 40 libras y aún así lleguemos con 100 libras al final del circuito. Insisto, si nuestra norma oficial mexicana nos indica que la presión residual en las mangueras será de 7 kilos por centímetro cuadrado o 100 psi, eso significa que la bomba contra incendios tiene que dar más presión que esa para que en el camino perdamos, por pérdidas de fricción principalmente, pues 20, 10, 15, 30 libras, dependiendo de qué tan grande sea el edificio, ¿verdad? Alturas, todo eso, ¿no?
Entonces tengan en cuenta, si tiene una bomba de 250 galones a 100 libras, definitivamente no va a poder con el sistema. No por lo menos como marca nuestra norma oficial mexicana. Necesitaremos los mismos 250 galones por lo menos a una presión por encima de los 100 psi, 120, 130. Hay que hacer un cálculo hidráulico y verificar cuál es la capacidad de la bomba para que empujar el agua de forma correcta y que llegue a las dos mangueras hidráulicamente más alejadas y podamos mantener un chorro con 100 psi de presión residual. Para poder mover esta bomba necesitamos un motor de por lo menos 30 caballos de fuerza, 250 galones por minuto a 120 libras de presión. Necesitan por lo menos, en términos muy generales, como unos 30 caballos, dependiendo del fabricante, ¿verdad? Hay bombas que son más eficientes que otras. Importante, acérquense al fabricante de sus equipos, ¿verdad? Entonces, tenemos equipos eléctricos, motores eléctricos que mueven a las bombas, que tienen una velocidad constante, pero que si en un incendio típicamente se va la luz, la bomba para, ¿verdad? Y tenemos motores de combustión interna, en este caso a diésel, donde tenemos que mantener por lo menos la velocidad, la potencia para que la bomba siga fluyendo aún con el gasto. Cuidado, los motores a diésel se ven afectados por la altura. A medida que instalas el motor a diésel en una ciudad con una mayor altura, Ciudad de México, Toluca, la presión atmosférica se reduce y los motores pierden potencia. Entonces observen, eso es importante, con su proveedor de bombas, especifiquen claramente dónde van a instalar el equipo, a qué altura sobre el nivel del mar, para que les calculen los caballos necesarios para que puedan mover esa bomba y les dé el gasto de por lo menos 250 galones a 120, 130, 140, 150 libras. Les he estado insistiendo en que nuestra norma oficial mexicana no marca con precisión muchos de los detalles, ¿verdad?, de cómo instalar. Entonces hay que tomar estándares internacionales para complementar lo que marca nuestra NOM 02. Por ejemplo, para los tanques de agua, NFPA número 22 nos dice cómo instalar el tanque, cómo la línea de succión, cómo va, la placa antivórtex, el nivel, todo eso, cómo llevarlo, ¿no? En el caso de las bombas, el estándar NFPA número 20 nos dice cómo instalar la bomba de forma correcta. Entonces tómalo como referencia para que coloquen la bomba que marca nuestra norma oficial mexicana, pero colocada correctamente, posiblemente siguiendo hasta donde sea posible lo que marque el NFPA 20 para que coloquen su bomba de forma precisa. Acuérdense, la bomba es la parte dinámica del sistema. Si la bomba no opera, el sistema no va a funcionar. ¿Cuál es el problema más grande que encontramos en México? Es que encontramos cisternas con equipo de bombeo horizontal encima de la tapa de la cisterna, con un tubo de succión negativa, con una pichancha en el fondo, una válvula de pie o como le quieran llamar. El estándar número 20 de NFPA, cuando habla en el capítulo de bombas horizontales, dice, punto número 1, no utilice estas bombas cuando el nivel del agua está por abajo del eje de la bomba. Entonces quiere decir que son solamente para carga positiva cuando tenemos un tanque de agua o una cisterna, pero que hay un cárcamo seco allá abajo y el agua llega por su propio peso a las bombas y si el motor arranca, la bomba va a bombear. Entonces, sigan por favor el procedimiento de este estándar para la instalación correcta de sus bombas. De ahí, siguiendo el camino, bueno, seguiríamos el tanque o la cisterna, las bombas y la red, ¿sí? En nuestra NOM 02 dice, bueno, instala la red en anillo, es una buena idea instalarla en anillo, pero hay un estándar de NFPA, el número 14, que nos dice con más precisión para las mangueras clase 2, que se llaman de 1,5 pulgadas, muchos de los pormenores, los detalles, para que instalen su red de mangueras. Muchas autoridades, y en particular nuestras autoridades en Mexicali, Baja California, con el reglamento nuevo de bomberos publicado el año pasado, en octubre del año pasado, marcan un punto importante. Las mangueras contra incendios
posiblemente sea la tubería vertical que alimenta más bien a las mangueras contra incendio, posiblemente sea de los pocos tubos que estén cerca de nuestra vista. Caminando en un edificio, en un almacén, en una tienda, en lo que ustedes quieran, la tubería contra incendios va a estar en la parte alta y pues allá arriba, ¿verdad? ¿Funciona el tubo? Pues quién sabe si funcione. Entonces el tubo que baja de forma obligatoria aquí en Mexicali marca que se agregue un manómetro para que podamos corroborar que hay presión estática en la red, que la red está funcionando. Hace poco estuve haciendo un ejercicio, estuve viajando en algunas partes de México y estuve corroborando en los aeropuertos de Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, gabinetes de manguera. Algunos tenían manómetros, ¿sí? Híjole, me llevé una sorpresa de ver las presiones que hay en muchos lugares. En Tijuana dices, ay, híjole, este manómetro marca 0. ¿Funcionará el manómetro? ¿O la red está vacía? ¿O qué pasará? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero es una excelente herramienta para identificar posibles problemas en la red contra incendios. Cuando los requerimientos, las exigencias de las autoridades municipales, estatales, de la compañía aseguradora sobrepasa a los sistemas de mangueras establecidos por la NOM 02, tenemos que migrar al siguiente escalón, que serían seguramente los sistemas de rociadores automáticos. Los sistemas de rociadores automáticos están pobremente mencionados en la norma 02 de Secretaría del Trabajo y hay otra normatividad distintas, adicionales, para que empecemos a trabajar con ellos. Las dos normas más comunes para el escenario mexicano es la norma de referencia que publicó AMRASI recientemente, hizo una excelente labor la gente de AMRASI, con la norma 066, y en Estados Unidos, NFPA número 13, tiene una excelente norma para el diseño e instalación de los sistemas de rociadores automáticos. Siempre es importante utilizar la última edición de los estándares, tanto mexicanos como internacionales. En México cambian, digamos, de manera un poco más lenta. Las ediciones en Estados Unidos son mucho más dinámicas. Entonces siempre verifiquen que están usando la última edición que esté disponible en el mercado. Ok, con esta parte terminaría la parte húmeda, la parte mecánica de un sistema contra incendios, con lo básico que es el depósito de agua, el equipo de bombeo y la red. Y va a seguir otro de nuestros colaboradores, el ingeniero Julio Jungo, en la parte de detección y alarma, también cumpliendo con lo que marca la NOM 02 y otras normas de referencia internacionales. Y por último vamos a hablar, no menos importante, a través del arquitecto Leopoldo Reyes, vamos a hablar de lo que son rutas de evacuación, señalamientos de salida, todo lo que es pensar en la parte humana para que la gente salga de forma ordenada y que no tengamos desgracias personales. Les recuerdo que si entran a NFPA hay una serie de videos de situaciones que han ocurrido en el mundo entero, donde en un bar, donde en un restaurante, donde en algún lugar hubo un incendio, hubo muertos, una cantidad importante de muertos, algunas veces porque humanamente no pudieron salir, no había rutas de evacuación, estaban cerradas con candado para que la gente no se fuera sin pagar, cosas así que provocaron desgracias terribles, ¿verdad? Muchas gracias. Como les comentaba el ingeniero Oliva, de los sistemas contra incendio, otro complemento es el sistema de alarmas y detección de humo, el cual mediante la detección y notificación nos permite dar una alerta en forma oportuna y activa para que las brigadas puedan tomar las medidas necesarias para tener una evacuación de todos los ocupantes y poder contener un fuego o incendio. En nuestra norma oficial mexicana NOM 002-2010 se establecen los criterios para la colocación de los detectores, en la cual nos dice que un detector va a tener una cobertura no mayor de 80 metros cuadrados. Existen en el mercado
diferentes detectores, tanto de humo, térmicos, de flama, llama, de haz proyectado para áreas abiertas, para poder definir el detector adecuado dependiendo del material combustible que se encuentre en el área que se va a proteger o en el inmueble. Nos podemos apoyar en los estándares internacionales de NFPA, tanto la norma 72 como la 101, la cual nos establece tipos de detectores, espaciamientos, cómo y dónde instalarlos, alturas y demás. Todos estos detectores caen en lo que nosotros le llamamos como dispositivos de iniciación, los cuales, como su nombre lo dice, van a iniciar o van a originar una alarma sonora. Todas las alarmas sonoras o notificaciones, como su nombre lo dice también, se llaman dispositivos de notificación porque nos van a avisar de algún evento, ya sea con sonido, luz o inclusive con letreros luminosos, que está detectando algún conato de incendio o algún fuego, ya sea por humo, flama, gas. Todos estos dispositivos, tanto de iniciación como son los detectores, estaciones manuales, como los de notificación, que son sirenas estrobo, bocinas, inclusive letreros, tienen que ir conectados a una central de alarmas o un panel de control dedicado y aprobado para lo que son estos sistemas. Dichos tableros recopilan toda la información que mandan los sensores y mandan por medio de señales a algunos módulos activar ya sea sirenas, estrobos, algo que nos notifique para que tanto el personal que se encuentra dentro de la planta o las brigadas tomen las medidas necesarias para hacer una correcta evacuación y poder atender cualquier conato de incendio mucho antes de que se salga de control. En otros videos les estaremos hablando puntualmente de los detectores de humo, su uso, aplicación de cada uno de ellos, así también de los sistemas de notificación, la sirena estrobo, qué cobertura debe de tener, qué rangos existen en el mercado y qué aplicaciones podemos tener con ellas. Por mi parte sería todo. Le cedo la palabra al arquitecto Leopoldo Reyes. Toda esta implementación de equipos para el almacenamiento y uso de agua, así como los dispositivos de detección de humos, calor o flama, nos permiten tener instrumentos para responder de manera óptima en caso de un incendio. Se complementan con otras normas que inciden en la seguridad humana para el desalojo seguro. Es muy importante que al presentar toda esta información a la autoridad competente para su autorización y posterior construcción, se incluya toda la información que se usó para determinar los tipos de sistemas a instalar en el inmueble, los criterios de diseño, memorias descriptivas, planos, cálculos hidráulicos y fichas técnicas de todos los materiales, accesorios y demás dispositivos y equipos que se va a instalar en el inmueble. Es muy importante tomar en cuenta que muchos de los incendios que se generan en nuestras ciudades son por la falta de mantenimiento de los equipos y dispositivos que implementamos a la hora de protegernos contra los incendios. Es muy común que dejemos por un lado los mantenimientos a las bombas, por un lado la revisión de los dispositivos de detección, de supervisión de alarmas, que de repente dejemos de lado la recarga de los extinguidores y a la hora que requerimos utilizarlos en cuestiones de un conato o de un incendio incipiente, pues no funcionen. Así que requerimos manejar los mantenimientos para estos dispositivos. Toda aquella información que en un momento dado no encontremos en la NOM 002, que normalmente es la norma que más utilizamos para lo que tiene que ver con sistemas contra incendio y con implementación de sistemas húmedos y sistemas de alarmas, lo podemos encontrar en normas internacionales como puede ser la NFPA 25, que nos ayuda a la inspección y mantenimiento de sistemas base agua. Son instrumentos muy importantes y herramientas que podemos utilizar para
tener en óptimas condiciones estos dispositivos de seguridad. Además de las reglas que debemos de seguir para implementar nuestros sistemas contra incendio, es muy importante que consideremos la seguridad humana en nuestros inmuebles. Existen dentro de nuestra normatividad mexicana otras normas que nos van a ayudar a complementar todas las disposiciones que debemos de implementar para que todos estos ocupantes, todas estas personas que están trabajando en nuestros centros de trabajo, en nuestros inmuebles, puedan desalojar de manera segura y adecuada. Vamos a tener normas como la NOM 025 STPS, que nos va a ayudar en gran medida a mantener el nivel de iluminación en nuestras rutas de evacuación. La misma NOM 002 nos va a ayudar a establecer los recorridos máximos para llegar a nuestras salidas de emergencia. La NOM 026 o la 003 que nos van a ayudar con la señalización de extinguidores, puntos de reunión, colores de tubería y todo lo que tiene que ver con la información prohibitiva, informativa, para poder desalojar y salir de manera correcta de nuestros inmuebles. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por su asistencia, por su paciencia. Cualquier comentario es bienvenido. Espero que les sirva para sus trabajos esta introducción que estamos dando apenas. Nuevos temas que quieran desarrollar, comentarios, esta participación son bienvenidos. Mándenos un mensaje, un correo, en fin, etcétera, etcétera. Y pues les agradezco de nueva cuenta su asistencia y nos vemos en la próxima. Hasta luego.